Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a la última mesa del Congreso, que lleva por título Movimiento, Actividad Física y Deporte en Enfermedades Poco Frecuentes. Tengo el honor de presentar a tres grandes profesionales del deporte, de la enfermería y de la fisioterapia. Y bueno, vamos a empezar con Alba Martínez Martí, que es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tiene máster en Formación del Profesorado por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, preparadora física en la Asociación Murciana de Fibrosis Quística desde 2018 y nos va a traer una ponencia que lleva por título Beneficios del ejercicio físico en fibrosis quística. Así que bienvenida, Alba, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por contar conmigo esta tarde. Estoy muy agradecida. Y bueno, voy a pasar a exponer mi ponencia. Como bien ha dicho, va a tratar sobre los beneficios del ejercicio físico en fibrosis quística. Y voy a intentar exponer un poquito también cuál es mi trabajo y nuestra labor en nuestra asociación aquí en Murcia. Dentro de los contenidos voy a comenzar hablando del contexto. Voy a pasar a explicar algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender la ponencia. Después voy a explicar algunos beneficios del ejercicio físico en fibrosis quística. Voy a intentar comentar la aplicación del ejercicio físico en nuestras sesiones. Trataré también algunos temas de investigación referentes a este ámbito que nos pueden ser de utilidad y veremos un poquito también la proyección que esto puede tener. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues el contexto de nuestra asociación, si alguien que escuche esta charla se siente interesado o quiere saber más, nosotros tenemos un centro en el Palmar, la avenida Las Palmeras, La Risaca, hacia abajo. La localización de nuestro centro, la verdad que facilita mucho cuando los pacientes vienen al hospital a realizar cualquier tipo de prueba, pues que puedan venir y tener sus sesiones de fisioterapia respiratoria o entrenar ejercicio físico y demás. El centro se llama Centro de Servicios Integrales María José Plana Dorado y comúnmente conocido como Asociación Murciana de Fibrosis Quística. Este es el centro que tenemos localizado donde he explicado. Y bueno, también contamos con una página web en la que podéis encontrar un montón de recursos, guías y manuales que si queréis ampliar información de lo que yo exponga hoy aquí, podéis visitarla y darle vueltas y por ahí vais a encontrar información o vais a saber más de los servicios que llevamos a cabo allí, ¿vale? Como comento, si vais a la web, en herramientas, guías y manuales, por ejemplo, podréis encontrar de forma gratuita una de las guías más importantes que hay escritas sobre el ejercicio físico en fibrosis quística, que es la guía de la doctora Margarita Pérez Ruiz. Eso se llama el ejercicio medicina en la fibrosis quística y hay mucho contenido ampliado que seguramente puede ser de utilidad. Bueno, para comenzar, hablando un poquito de los conceptos, me gustaría explicar qué es la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad crónica, hereditaria y degenerativa que afecta principalmente al aparato respiratorio y digestivo. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Pues básicamente lo que hace es que, por decirlo así coloquialmente, genera que nuestras mucosas sean más espesas de lo normal, entonces todos nuestros órganos secretores funcionen peor
de lo que deberían. Pues esto da, por ejemplo, que tengamos más moco en los pulmones, que nuestro sistema digestivo tenga algunos déficits. Y esto está causado porque la proteína CFTR, que es la reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, está afectada. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que pueden tener las personas con fibrosis quística? Pues pueden contar con sabor salado de la piel, ya que pierden más sales de lo normal, tienen problemas respiratorios, como hemos dicho. Otro de los síntomas que suelen presentar es que tienen falta de peso y problemas digestivos, ¿vale? No suelen digerir bien las grasas, tienen problemas que se les achacan. ¿Por qué nace esta enfermedad? Pues de la conjunción de dos mutaciones, ¿vale? Uno de cada 35 habitantes son portadores sanos de la FQ, ¿de acuerdo? Es una enfermedad recesiva que en un 25% de probabilidades, si yo soy portadora y mi pareja es portadora también de una mutación, pues hay un 25% de posibilidades de que tengamos un hijo con fibrosis quística, ¿de acuerdo? Por eso yo insisto a todo el mundo que pueda que se haga pruebas genéticas, porque es algo muy común. Yo me acerqué a esta situación también porque mi hermano tiene fibrosis quística y hasta que él nació, mi familia, nadie sabía que eso podía pasar. Toda mi familia se hizo análisis, la mitad de la familia es portadora. O sea que es algo muy importante a tener en cuenta si sabemos que queremos ser padres en algún momento. Vale, conceptos que pueden ser de utilidad y que se pueden confundir fácilmente. Actividad física, ejercicio físico y condición física. Actividad física podríamos decir que es cualquier movimiento producido por los músculos esqueléticos, ¿vale? Y resulta en un gasto energético, pero no tiene por qué estar planificado. Ahí es donde entra en juego el ejercicio físico. Este difiere en que es una actividad física planificada, estructurada y repetitiva que tiene un objetivo, ¿vale? Intenta alcanzar una meta con una frecuencia y pretende mejorar la condición física de la persona, ¿de acuerdo? ¿Qué es la condición física? Pues bueno, la condición física sería este estado fisiológico de bienestar que se produce de esta práctica, por ejemplo, de ejercicio físico repetido, ¿de acuerdo? Vale, ahora quiero poner un vídeo de un par de minutos que nos va a ayudar a contextualizar la enfermedad y los 4 pilares básicos del tratamiento que ésta tiene. Uno de ellos es el ejercicio físico, que es del que yo estoy hablando hoy en día, ahora, pero también encontramos la antibioterapia, la fisioterapia respiratoria y la nutrición, ¿de acuerdo? El tratamiento de la fibrosis quística se basa en 4 pilares fundamentales. La antibioterapia para tratar las infecciones e inflamación respiratoria. La fisioterapia respiratoria para eliminar la acumulación de moco y mantener una adecuada función pulmonar. Una nutrición adecuada suplementada con enzimas pancreáticas en los casos necesarios para una correcta absorción de las grasas y las vitaminas liposolubles. Y el ejercicio físico para fortalecer y mantener una mejor condición física y psíquica, retrasando el deterioro que produce la FQ. El tratamiento general es un tratamiento paliativo que trata únicamente los síntomas de la enfermedad, por lo que es importante mantener una buena adherencia al mismo, sin olvidos ni concesiones, para que la evolución de la enfermedad sea la mejor posible. En los últimos años han aparecido nuevos tratamientos innovadores, los moduladores de la proteína CFTR, indicados según las mutaciones que tenga cada persona con FQ. Hasta el momento se han desarrollado 3 medicamentos de este tipo que no curan la FQ, pero corrigen parcialmente el defecto de la molécula CFTR, mejorando el intercambio de iones que regula los fluidos en el organismo. En función del tipo de mutaciones de la célula, cuando el canal del cloro está cerrado, los moduladores potenciadores ayudan a abrirlo para que funcione correctamente. O si no existe el canal, los moduladores correctores facilitan la creación del acceso necesario y los potenciadores ayudan a mejorar el paso. Tratan aproximadamente 40 de las casi 2000 mutaciones que se conocen hasta el momento. Entre ellas la mutación Delta F508, que es la más común en nuestro país. Se continúan realizando estudios con diferentes combinaciones de estas y otras moléculas para conseguir más medicamentos y poder tratar así el mayor número de mutaciones posibles.
Bueno, pues visto un poquito esto, me ha explicado un poquito en qué consiste la enfermedad y los 4 pilares de tratamiento que he expuesto. Quería comentar también que en la asociación somos un equipo multidisciplinar, ¿de acuerdo? Yo soy la preparadora física, pero también contamos con una psicóloga que, bueno, es súper importante, pero sobre todo en el primer momento, muchas veces cuando vienen los padres, cuando han diagnosticado a su niño que acaba de nacer y no tienen ni idea de lo que es la fibrosis quística, vienen súper asustados porque lo primero que se nos ocurre es buscar en internet. Vienen locos de miedo y, bueno, la situación la verdad es que ahora mismo es mucho mejor que antes y la psicóloga está ahí en esos primeros momentos. Tenemos también 3 fisioterapeutas respiratorios especializados en este tipo de fisioterapia que atienden a nuestros pacientes y los ayudan a aumentar su capacidad pulmonar y a entrenar los músculos respiratorios. Les enseñan las técnicas para que puedan ser autónomos también en casa, no vienen siempre a realizar la fisioterapia allí. Una trabajadora social por si necesitan otro tipo de ayudas y labor. Comienzo ahora con los beneficios del ejercicio físico, ¿de acuerdo? Ahora sí entendemos un poquito ya lo que es la enfermedad. Pues bueno, uno de los beneficios que tiene es que el ejercicio físico ayuda a que exista mayor viscosidad del moco, que estábamos hablando, ¿no? Que obstruye muchas veces las vías respiratorias. Ayuda a movilizarlo y hace que aumente también el transporte mucociliar, ¿de acuerdo? Todo esto ayuda después a que podamos eliminarlo de una manera más efectiva. ¿Vale? Al mantener esta movilidad del tórax, pues ayuda a que los usuarios, después de hacer este ejercicio, el moco se haya soltado un poco, por así decirlo, y puedan liberarse de él más fácil. Otro de los beneficios que conseguimos es que pues, podemos alcanzar una buena condición física y de fuerza, que es muy importante y en ocasiones olvidada, ¿vale? Para poner un poco en contexto, antes el ejercicio físico, no hace tantos años, estaba directamente contraindicado. O sea, las personas con fibrosis quística no podían hacer ejercicio físico, ¿vale? Como estamos comentando, que tienen facilidad con esta pérdida de sales, se deshidratan fácilmente, tienen que estar bien hidratados, llevar cuidado con el calor, se cansan fácilmente, pues directamente no se les recomendaba. No es que no puedan hacerlo, es más, se ha descubierto que uno de sus pilares es que hay que hacerlo con las medidas necesarias, controlado y perfectamente les va a ayudar a tener todos estos beneficios que estamos comentando. Otro de los beneficios es que previene la osteoporosis y la osteopenia, muy importante también para ellos que no asimilan bien todas las vitaminas, entre ellas, pues, por ejemplo, la vitamina D y otro tipo de vitaminas que les pueden dificultar luego, o sea, les puede perjudicar, ¿no? en esto, en que puedan tener osteoporosis y osteopenia grave e incluso antes. Otro aspecto muy, muy importante, que bueno, esto lo percibimos todos, sobre todo, por ejemplo, en pandemia. No sé si algunos hoy ha sido de hacer ejercicio y en pandemia tuviste que estar ahí coartados como yo, que bueno, a nivel psicológico es súper importante, ¿vale? Y muchas de las personas que vienen con fibrosis quística o otras patologías a nuestro centro, notamos muchísimo que cuando empiezan en el programa y continúan, aumenta muchísimo su autoconfianza y motivación, ¿vale? Y intentamos introducir algunas estrategias que les ayuden también en esto, ¿no? Pues al final también ver cuáles son sus gustos, qué tipo de ejercicios prefieren, cómo podemos trabajar X cosas por el camino que más adherencia pueda tener, ¿no? Porque finalmente, yo siempre lo digo, lo que más interesa es la adherencia. O sea, no me interesa que hagas solo lo que yo te digo si luego no lo vas a perdurar en el tiempo, ¿no? O sea, encuentra una actividad física, un ejercicio físico, un deporte que te guste y que lo puedas mantener. El ejercicio físico también ayuda a la regeneración neuronal, ayuda a estimular la producción del factor neurotrófico y mantiene una mejor irrigación cerebral, que mejora, o sea, como estamos diciendo también, este aspecto emocional y el rendimiento mental. Nos ayuda así pues, a gestionar mejor el estrés, la ansiedad y la depresión. Otro de los aspectos que está también corroborado en muchos artículos es que una mejor potencia aeróbica, el VO2 max, el volumen máximo de oxígeno que puede procesar el organismo durante un ejercicio, está asociado directamente con un menor número de ingresos hospitalarios por exacerbación pulmonar, ¿vale? Y otro de los riesgos asociados que tienen los pacientes con fibrosis quística es la diabetes tipo 2,
Entonces, el ejercicio físico también encontramos que la previene, disminuyendo el riesgo cardiovascular también y diferentes tipos de cáncer y demencia. Así que, así un poco en global, podríamos decir, y se dice que el ejercicio físico tiene un efecto pleiotrópico, que esto significa que es que actúa casi como una hormona, generando efectos positivos a todos los niveles, se ha descubierto. Hasta en la microbiota intestinal, que como comentaba, para ello también es muy importante, ¿vale? Como conclusión un poco a estos beneficios, pues podría decir que mejora la capacidad de ejercicio, genera una menor disminución de la función pulmonar y mejora la calidad de vida en pacientes con fibrosis quística y otras patologías respiratorias. Así que bueno, en la aplicación vamos a comentar ahora algunos puntos clave a tener en cuenta. La actividad física es un movimiento corporal producido por una contracción musculoesquelética que genera un gasto de energía, como he comentado antes. La dosis de actividad física es una combinación de frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de actividad, ¿de acuerdo? Esto será importante, planificar la dosis. Para que una persona mejore de forma continua su condición física, se deberá aplicar una sobrecarga gradual, basándonos esto en uno de los principios del entrenamiento, que es el principio de adaptación, y que sea progresiva a la cantidad de actividad física. Esta imagen se ve regular, pero bueno, es como que tenemos que intentar ir aumentando siempre el estímulo de entrenamiento y la intensidad que proponemos en nuestro entrenamiento, si no, nuestro cuerpo se adaptará y dejaremos de conseguir esas mejoras. Otro punto importante es que la intensidad de la actividad física deberemos medirla y podemos medirla a través de diferentes pruebas, como el test del habla, la escala de Borg, que es una escala del esfuerzo percibido, subjetiva, ¿vale? El ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, los METs. Y bueno, yo en mis sesiones, por ejemplo, suelo utilizar con los pacientes la escala de Borg o el test del habla, ¿vale? El test del habla es que mientras una persona está haciendo el ejercicio físico, pues podemos verificar más o menos en qué rango de intensidad se encuentra, dependiendo de si puede mantener una conversación fluida, si mientras habla conmigo está jadeando o si no puede hablar directamente, ¿vale? Podríamos... Y otra de las escalas que utilizo también mucho es la escala de Borg. Yo tengo 2 o 3 carteles puestos por la sala, ¿vale? Con esta escala, que es la escala modificada de Borg, que sería de 0 a 20, pues modificada del 0 al 10, en el que una persona de forma gráfica puede más o menos identificar cuánto le está costando realizar ese ejercicio, qué fatiga tiene a nivel muscular y también le pregunto cómo se siente a nivel de disnea, de falta de aire, ¿de acuerdo? Entonces, yo con las respuestas que me va dando voy graduando la intensidad en los ejercicios que vamos realizando en la sesión, ¿de acuerdo? Intentando estar siempre por el, bueno, dependiendo de la persona y las circunstancias, pero por el 6, 7, ¿vale? 6, 7, 8. No debe ser ni a tope ni muy flojito, ¿vale? Queremos buscar esas intensidades. Y bueno, que los tipos más importantes de actividad física serían, pues eso, lo que estábamos comentando, actividades cardiovasculares, de fuerza, resistencia muscular, flexibilidad y coordinación, ¿de acuerdo? Yo intento meter un poquito de cada uno de ellos en mis sesiones. Entonces, bueno, en esta aplicación, como he comentado antes, algo que para mí es súper importante es que seamos capaces de aumentar la motivación del paciente, porque a mayor motivación habrá mayor adherencia y a mayor adherencia habrá mayores resultados. Y eso es al final lo que queremos. Sin embargo, es verdad que nos damos cuenta en la bibliografía científica es que hay muchos estudios, pero necesitamos más estudios que analicen entrenamientos específicos, ¿de acuerdo? Con dosis concretas de intensidad, de esta frecuencia y de la duración de los entrenamientos, ¿vale? Que verifiquen cuáles son los parámetros más convenientes para cada paciente. Entonces, bueno, aquí un gráfico muy resumido de lo que podría ser, ¿no?, las sesiones. Un paciente viene, pues se le hace una entrevista inicial. A mí me gusta, por lo que he comentado, preguntar un poco por sus gustos, si ha realizado deporte anteriormente, qué espera del programa, incluso qué música le gusta para ponerla luego en las sesiones, ¿de acuerdo? Después pasaríamos a organizar los entrenamientos, a diseñar y prescribir los entrenamientos específicos a cada paciente. Una vez que eso está en marcha, el paciente podría comenzar a venir a las sesiones.
Las sesiones son siempre individualizadas porque los pacientes con fibrosis quística tienen riesgo de contagiarse de infecciones cruzadas, ¿vale? Ellos pueden tener bacterias que nosotros no cogemos, pero que ellos, si por ejemplo estuvieran entrenando juntos, que sabemos que con el ejercicio físico pues jadeamos más y demás, podrían contagiarse entre ellos. Y proseguiríamos con esta valoración del programa, ¿no?, de las sesiones, si esta persona va avanzando, y rediseñaríamos las mismas para ir avanzando en esta intensidad, ¿no?, o en estos ejercicios propuestos. Entonces, bueno, a tener en cuenta en investigación, deberíamos ser conscientes también de la brecha sexual existente, ya que hay una diferencia en la musculatura, en la debilidad de la musculatura periférica, ya que esta es un poco mayor en las mujeres con fibrosis quística que en los hombres. ¿De acuerdo? Esto es basado en una investigación reciente que realizó una de nuestras fisioterapeutas. Se pudo percibir. Y bueno, estos estudios referentes al COVID, que se vio que descendía el riesgo de mortalidad, la práctica de ejercicio físico y que incluso aumentaba la eficacia de las vacunas, ¿no?, la práctica del mismo. Y bueno, se asoció también con un estado físico cardiopulmonar y una fuerza muscular deficiente, a una mayor gravedad de estos síntomas en los pacientes con afección post-COVID, ¿vale? Vimos también que el post-COVID generó estragos, pero bueno, pasemos a este tema que no... Proyección. Como ha comentado un poquito el vídeo, han aparecido nuevos medicamentos que son muy alentadores, entre ellos el Kaftrio, que lo llaman muchos de mis pacientes el medicamento milagroso, y es que realmente a muchos de ellos les ha cambiado la vida. No les elimina la fibrosis quística, una enfermedad que van a tener para siempre, pero sí que anula un poco sus efectos, ¿vale? Actúa directamente en esta proteína que estábamos comentando antes, en la CFTR, y este medicamento lo pueden tomar todas las personas que tengan al menos una mutación, la F508 delta, o sea, actuando por el 80-90% de las personas con fibrosis quística, o sea, es un medicamento revolucionario. Aquí tenemos un par de pacientes de nuestra asociación que, bueno, se está prescrito este medicamento a partir de los 12 años y desde hace un año también ha empezado a suministrarse a partir de niños de 6 años, por lo que estoy diciendo de que el futuro es muy alentador y muy diferente de lo que era incluso hace 20 años, ¿no?, la proyección de esta patología. Y también encontramos estudios recientes de que tras tomar Kaftrio aumenta el IMC, la densidad mineral ósea, mejora el FEV1, el test de 6 minutos marcha, ¿vale? Lo digo rapidito que me queda poco tiempo, pero bueno, que tiene efectos positivos y que esto sin duda se va a ver reflejado también en la capacidad de ejercicio de estos pacientes. Yo ya lo estoy viendo en mis sesiones. Esto comentar un poquito, como he dicho, que atendemos a gente con fibrosis quística y también a otras patologías respiratorias que están asociadas y que también pueden beneficiarse del programa. ¿De acuerdo? Gente con post-COVID, EPOC, asma, neumonía, bronquiectasias. Y bueno, pues un poquito aquí quería mostraros ya por lo que es la realidad de mis sesiones. O sea, el chico de naranja pues está trasplantado desde hace 4 o 5 años, está genial. A tope, no se pierde una sesión. Blanca también, que empezó a tomar Kaftrio y dice que su vida ha cambiado por completo. Tenemos gente más mayor, niñas pequeñas. Hacemos sesiones pues siempre que podamos, el tiempo lo permita, al exterior, mucho mejor al aire libre, que no se quede ahí el ambiente cerrado, pero bueno. Tenemos también un gimnasio y yo intento montar las sesiones pues con los materiales que tenemos. Hace poco hemos recibido nuevos materiales, tenemos remos, unas canastas, hemos hecho una pista deportiva al aire libre. La verdad que estamos muy contentos con la respuesta y el ver, ¿no?, cómo está mejorando la gente y que están muy satisfechos, la verdad. Así que nada, pues muchas gracias. Si tenéis más dudas o lo que sea, podéis seguirnos en nuestras redes. Súper fácil, Fibrosis Quística Murcia, en Instagram, y por ahí pues podéis ver muchas más cosas. Así que gracias.
Muchas gracias, Alba. Yo voy a aprovechar que tengo el micro para proponerte que, bueno, que hagas esas investigaciones, ya que estás trabajando con ellos, esa investigación que dices que es necesaria en los programas de entrenamiento, así que te animo a que lo hagas y también, pues, enhorabuena a todos los pacientes de fibrosis quística, que bueno, que hay un tratamiento, o sea que sí. Bien, me alegro por ellos. Con esto, pues, vamos a dar paso, un momento, a la siguiente ponente. Es la doctora Yolanda López Benavente, es enfermera especialista de familia y comunitaria, licenciada en Pedagogía, doctora en Ciencias de la Salud con la tesis Análisis de la práctica del ejercicio físico en mujeres mayores como elemento para la equidad y la promoción de la salud. Es miembro del grupo de investigación Enferavanza del IMIP de Murcia y la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia. Bueno, el título de su ponencia es Claves para el ejercicio físico y el envejecimiento en enfermedades raras. Cuando quieras, Yolanda. Muchas gracias. Por invitarme a participar en esta ponencia. Yo, bueno, como enfermera que soy y mi misión profesional es promover todo lo que tenga que ver con la salud y los hábitos y los estilos de vida saludables, he preparado esta exposición acerca de, bueno, pues cuáles son las claves para un envejecimiento dentro de las enfermedades raras que también sea lo más saludable posible. Por suerte, la supervivencia en enfermedades raras cada vez es mayor, por lo cual nos encontramos ante un reto dentro de la geriatría de personas que envejecen y que siguen permaneciendo con sus enfermedades de base, con patología. Los beneficios sobre el ejercicio físico de todos es conocido, también lo ha explicado nuestra compañera Alba, mi compañera de mesa. No hay un ejercicio que no pueda ser adaptado y acomodado a cualquier persona. Y, bueno, aparte de conocer el ejercicio físico como algo terapéutico dentro de una enfermedad concreta, pues el ejercicio físico como un hábito de vida para todas las personas, pues siempre requiere, ¿no?, un esfuerzo, una motivación, como también comentaba la compañera de mesa, y son muchísimas piezas claves que hay que manejar para poder conseguir ese reto de integrar en una rutina diaria el ejercicio físico. Por eso, a modo un poco de como una especie de Tetris, quiero, pues, hacer esta exposición de cuáles son las claves, en 3 sentidos. Quiero hablar de claves para el ejercicio físico. Por un lado, lo que tiene que ver con las características de la propia persona. Cada persona, pues, somos como una pieza de Tetris, que tenemos, pues, nuestras formas, nuestra diversidad, nuestros estilos. Somos totalmente diferentes siempre todos, no somos personas únicas. También, por otro lado, tenemos lo que tiene que ver con las características propias del ejercicio físico, como comentaba Alba, pues ejercicios de fuerza, de resistencia, de equilibrio, etcétera. Y luego hay un factor también, un tercer factor importantísimo, que tiene que ver con las características del entorno, dónde vive la persona, cuál es su entramado sociofamiliar, que tiene mucho que ver, influye mucho en una práctica que sea, pues, adherente y rutinaria. Pero, bueno, todas las personas somos piezas y hay a veces que se sobreañaden circunstancias especiales, pues que hacen que quizá pueda parecer como más difícil adaptar ese ejercicio, y no es cierto. Siempre, como decía, siempre hay un ejercicio que pueda ser propio para cualquier persona. Con el envejecimiento nos pasa a todos que perdemos masa muscular, es lo que se llama la sarcopenia, y eso es propio del envejecimiento, donde hay una pérdida de masa muscular y unas cualidades de capacidad y de potenciación. Se le llama fragilidad porque es una predisposición a una discapacidad posterior. Con la sarcopenia y la fragilidad, si en unas personas que sin ninguna patología, pues tiene una progresión con la edad, evolución hacia arriba, pues cuando además se sobreañade la vulnerabilidad de una enfermedad rara, pues normalmente la fragilidad, pues, aparece muchísimo antes. Por eso decía que nos encontramos ante un reto acerca de las enfermedades raras dentro de la geriatría, porque 1/3 de las enfermedades raras se diagnostican ya de adultos, y si añadimos, como decía antes, que cada vez la supervivencia es mayor, pues nos vamos a encontrar
con un envejecimiento dentro de las enfermedades raras. Como el primer ámbito de características propias del ejercicio, como decía, pues las cualidades de la actividad física, que tienen que ver pues, con la fuerza, ejercicios de resistencia, ejercicios de equilibrio y ejercicios de flexibilidad. También, como comentaba la compañera anterior, pues todo esto mezclado con diferentes pues, intensidades de cada uno de ellos, frecuencias y tiempos, alternancias y tipos, por supuesto siempre personalizado, y lo ideal es que la combinación de los 4 elementos pues es lo que se llama el ejercicio multicomponente, mejorará la calidad de vida y la salud y retrasará la evolución y la discapacidad que puede producir la propia enfermedad. Y jugamos con esos 4 elementos y con esas piezas de un Tetris para poder colocarlas en el sitio adecuado. Con respecto a la resistencia o ejercicios aeróbicos cardiovasculares, pues son todos aquellos que tienen que ver con la mejora de la función cardiorrespiratoria, se mueven grandes grupos musculares durante un tiempo prolongado, unos minutos o más, y bueno, pues puede hacerse ejercicios de intensidades bajas, medias o intensidades altas también en función de la patología. Desde andar medianamente rápido, correr, nadar, montar en bicicleta, bailar, hacer step o subir y bajar escaleras, máquinas elípticas. Dentro de algunas enfermedades raras, como es la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, pues hay que, no obstante, llevar cuidado y evitar contracturas en este tipo de ejercicios. Dentro de la enfermedad de Prader-Willi, que hay tendencia a la obesidad y a la hipotonía, pues viene bien ejercicio donde se mueva mucho, donde se haya gasto energético, o donde hay una enfermedad de Marfan, que se recomiendan ejercicios de baja intensidad y no de alta intensidad, pues para evitar, ¿no?, esa sobreextensión de las articulaciones. Ejercicios de fuerza para ganar y mejorar masa muscular y desarrollar y fortalecer los músculos, pero también los huesos, pues todo este tipo de ejercicios que puede ser con máquinas o puede ser con el propio peso del cuerpo. Se pueden utilizar las bandas elásticas, hacer flexiones, sentarse en una silla, sin sentarse del todo, para hacer tipo sentadillas, resistencia, ejercicios de resistencia, levantamiento de brazos por encima de la cabeza, todo lo que son los ejercicios de calistenia. O, por ejemplo, se recomienda en la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth todo lo que tiene que ver con ejercicios de mano, de los dedos, ¿no?, porque hay una contractura de esa zona, de esas articulaciones, y todo lo que son ejercicios de motricidad fina, pues se recomienda hacer este tipo de ejercicios. Con respecto a ejercicios de equilibrio, que son fundamentales para el control corporal, ya hay muchas enfermedades que conllevan una mala coordinación o tendencia a caída, tendencia a tropezar. Tanto pueden ser ejercicios más estáticos como más dinámicos, mejoran la respuesta a los balanceos y a los estímulos desestabilizadores que pueden ocurrir, y especialmente recomendable, sobre todo en la debilidad de las piernas o poca estabilidad, por esa desestabilización también articular y en una descoordinación, como son la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, porque tienen tendencias a otros tropiezos, o el síndrome de Angelman. Ejercicios como bailar, el tai chi, los ejercicios de pies-talón, utilizar el Bosu, la pelota de pilates, que se gana mucho en equilibrio para evitar sobre todo esas caídas y esa desestabilización. Y como cuarta cualidad, que no quiero nombrar, hay más, pero no la voy a nombrar, también la flexibilidad es importantísimo para mejorar la movilidad de todas las articulaciones en todo su rango de movimientos, aunque a veces hay en ciertas patologías que hay que llevar cuidado para no superar el rango articular del movimiento, y sobre todo pues, por ayudar a mantener una buena postura y con mayor libertad y facilidad. Estiramientos suaves de costado, cuello, piernas, hombro, pantorrilla, también practicar artes marciales, el yoga, el tai chi, pilates, la jardinería, también ayuda mucho en la flexibilidad por ese agachado, y bueno, pues llevar también mucho cuidado con el dolor que pueda suceder. Son ejercicios que se recomiendan mucho cuando hay dolor y contractura muscular. No obstante, pues como decía, hay que llevar cuidado con el rango de movimiento articular, y en el síndrome 5P-, que igual que en la edad infantil hay una hipotonía, cuando llegan a adultos hay una hipertonía, y bueno, pues son ejercicios que son bastante recomendados. El agua siempre es un medio de bajo impacto, donde se consiguen muchísimas ganancias en cualidad física en todos los sentidos, siempre con un entrenador, fisioterapeuta o monitor experto en actividad física que nos pueda recomendar qué tipo de ejercicio realizar. Y todo lo que tenga que ver, por supuesto, siempre con hacerlo en grupo, pues motiva muchísimo y facilita que lo cojamos con ganas esta práctica del ejercicio físico.
Hablábamos que otro de los ámbitos, de los aspectos claves es la característica de la persona. Hemos visto las características del ejercicio, estas son las características de la persona. Y bueno, pues hay de todo tipo de personas, ¿no? Como decíamos, pero bueno, pues siempre hay que poner una buena sonrisa, intentar conseguir un ejercicio que nos guste, que sea agradable, que nos divirtamos, que sea satisfactorio. Y, como digo, pues siempre hay un ejercicio que podemos adaptarlo a cualquier dificultad, lesión, limitación que podamos encontrar. Estas características de la persona pues tienen que ver con el estado físico previo y de salud, tienen que ver con la historia previa y la relación que hemos tenido en la infancia o bien en nuestro entorno de la práctica del ejercicio físico, cuáles son las estrategias que afrontamos cada una de las personas para poder superar las limitaciones, incluso la resistencia psicológica, ¿no? en la pereza, en muchas ocasiones a practicar ejercicio físico, cuál es nuestra afinidad y la motivación, y también hay que valorar y tener muy en cuenta cuáles son los prejuicios, las creencias y los miedos que nos encontramos en muchas enfermedades raras, miedo a lesionarnos o miedo al dolor o miedo a que no nos vaya bien. Siempre, por eso es importante un enfoque global e integral, una mirada que sea una mirada general, porque hay que ver a la persona, ¿no? y la práctica del ejercicio físico como algo muy en conjunto. Dentro de las características de la persona hablábamos del estado físico de salud, que tiene que ver mucho con cuál es el sistema o el órgano que está afectado por la enfermedad. El sexo y la edad pues influyen muchísimo. Las mujeres practicamos menos ejercicio físico que los hombres. La edad, conforme avanzamos en edad, pues también suele encontrarse mayor resistencia a la práctica. Hay que ver también en qué momento en el diagnóstico ya estaba evolucionada la enfermedad, si hay comorbilidades o hay dolor, que el dolor es muy limitante para la práctica del ejercicio físico, la limitación física hasta dónde llega, si hay un tratamiento farmacológico que a veces pues, producen entre sí varias interacciones que limitan para la práctica de la actividad del ejercicio físico, si hay una terapia ortoprotésica, cuando hay prótesis, pues el ejercicio hay que adaptarlo con esas ortopedias. El recorrido evolutivo de la enfermedad, cada enfermedad tiene un recorrido progresivo hacia adelante que hay que tenerlo en cuenta para adaptar y para realizarlo. Y, por supuesto, el estado psicoemocional y el mental de la persona, cuál es su capacidad psicoemocional y mental para poder afrontarlo. Con respecto a la historia y la relación previa, pues hay que ver si se ha practicado en edades tempranas. Como decía, la hombre-mujer pues es diferente su cercanía y su afecto hacia la práctica del ejercicio. Los beneficios percibidos, cuando son percibidos, muchas veces le contamos a las personas un listado de beneficios que tiene el ejercicio físico, pero hasta que uno no los vive y los siente en su cuerpo, no es capaz de integrarlo y que sean el motor para seguir realizándolo. Hay que integrar la actividad física dentro de la rutina como hábito, no solo como un tratamiento terapéutico, ver si es una carga o es una vía de escape. Hay personas que el ejercicio y la práctica segregan una serie de endorfinas que hace que cada vez vayamos a más y más y más, y es lo que no te enchufa el ejercicio. Hay gente que dice que el ejercicio me enchufa, o sin embargo es como una pereza, una carga, algo con lo que le cuesta muchísimo trabajo arrancar. ¿Cuáles son los obstáculos encontrados? Y muchas veces cuando hay una enfermedad que tiene una limitación física, desde pequeños, reciben un mensaje de esto tú no lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, o directamente las familias hacen por la otra persona, hacen una suplencia de la actividad y se queda integrado internamente de qué no puedo hacer. Y eso a veces también es muy, muy limitante. Los prejuicios y las creencias, a veces hay una desconfianza en la propia persona en la limitación de su propio cuerpo, ¿no? Y ahí se pone una limitación psicológica más que realmente la limitación física, y eso hay que valorarlo y hay que explorarlo y hay que darle un espacio a la persona para que lo pueda expresar. ¿Cuáles son los miedos a lesiones o al posible dolor? Muchísimas veces hay un sentimiento de vergüenza y de ridiculez, sobre todo en las mujeres, por no tener un cuerpo físico que se amolde a los estereotipos de la imagen de éxito, y eso pues, es una limitación para la práctica, sobre todo también cuando hay que exponer el cuerpo con una ropa que hace que esté la ropa más cómoda, que puedas estar pues, quizás con un cuerpo, un aspecto que es más dejado, o que son ropa más ajustada, y es una vergüenza expresada hacia esta limitación.
Muchas veces hay dudas y falta de comprensión de los demás acerca de cuáles son mis dudas, qué conocimientos necesito tener para ver cuáles son mis límites, qué tipo de ejercicios puedo hacer, con qué intensidades, qué frecuencias. Y hay muchas veces también que hay una autoestima baja, sobre todo en las personas con discapacidad, pues que está integrado pero a nivel global y que limitan este tipo. Y hay que desmitificar, hay que tener un espacio donde poder hablar de todo esto, expresarlo, darle la vuelta o no, o por lo menos escuchar a la persona. También otras dos últimas características que se encuentra en la persona tienen que ver con esas estrategias de afrontamiento y esa afinidad, motivación y adherencia. ¿Cuál es el afrontamiento físico y psicoemocional de la enfermedad? ¿Cuál es la limitación física y la progresividad de esa enfermedad? ¿No? ¿Cómo afrontamos la evolución de esta enfermedad? La sensación de mejoría, la fortaleza, la autonomía y la autoeficacia que se siente con la práctica, sobre todo, pues, es como una especie de cuanto más mejor, ¿no? El cuantimás, el truco del cuantimás, cuanto más, pues, más fortaleza, más autonomía, más independencia, lo cual hace que cada vez pues, se practique más y no se deje. La imaginación al poder, cuando un tipo de ejercicio no se puede realizar, sois expertas, las familias y las personas con enfermedad rara, en darle la vuelta, imaginar cosas pues, para hacer una práctica y un ejercicio que nos pueda venir bien con cualquier cosa que podamos encontrar en casa o con el propio mobiliario, con globos, ¿no? Con muchos ejercicios. Y eso es una forma de afrontar la limitación para la práctica. Por supuesto, como decíamos antes, hacerlo en grupo se crea una red social de compromiso y de compartir no solo el ejercicio en sí, sino pues muchas veces el poder tener un espacio donde compartir el día a día, puede tener que ver con la limitación física o con la enfermedad en sí, o puede no tener que ver con nada de eso, simplemente pues con lo que nos ha pasado con los compañeros, con la familia. Gracias. Y es un momento se crea un vínculo que hace que ese compromiso hace que cada vez pues, la persona no deje de hacer la práctica y no abandone la rutina. Por supuesto, el nivel socioeconómico, el nivel de estudio, el conocimiento de cómo empezar y practicar con seguridad y cuál es la actividad adecuada, pues son siempre herramientas y ¿no? una mochila con herramientas que uno tiene pues, para poder afrontar todo esto. Y como tercer aspecto, las características del entorno. No todo tiene que ver con el ejercicio en sí ni con la persona en sí, pues hay el entorno familiar, social, sanitario y político. El apoyo familiar es fundamental, que la familia apoye, que la familia también practique ejercicio físico, que los miedos que tiene la familia no se transfieran a la persona, que muchas veces, pues, sin quererlo, por supuesto, y de forma inconsciente y con el mayor amor del mundo, pues, en esa protección pues, podemos ser los propios líderes o no, todo lo contrario. También podemos ser la familia un empuje, ¿no? Un salto, un trampolín para que la persona lo practique. Hay que también muchos estereotipos sociales, no solo los propios autolimitantes que comentaba antes de la vergüenza o la ridiculez, sino que hay muchos estereotipos sociales que limitan, sobre todo cuando son personas mayores, en las mujeres también más, y cuando hay malformaciones, enfermedades con malformaciones como una porfiria o un Moebius, pues se generan esos estereotipos como de persona con esa limitación para el ejercicio cuando no lo es. Y, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con el entramado político, también el sistema sanitario, el sistema social, cuáles son las ayudas, que los profesionales, contamos con profesionales preparados, con profesionales que trabajan en equipo, donde todo está integrado y un plan personalizado para afrontar que la rutina del ejercicio físico esté integrada en la persona, pues también se integre ese equipo multidisciplinar, que haya recursos, espacios, que haya actividades que sean variadas, que haya un deporte integrado y que las personas con enfermedades puedan practicar conjuntamente con el resto de personas sin ninguna enfermedad. Eso, por supuesto, siempre son claves para la práctica del ejercicio. Y, bueno, ya para terminar y para cerrar, que, por supuesto, el ejercicio físico es calidad de vida, mejora la funcionalidad, da muchísima más independencia. No solo es de salud, sino que es una oportunidad también de participación social, de satisfacción, de bienestar y un propio cuidado de cada una de las personas. Siempre hay un ejercicio beneficioso para cada persona. Es muy, 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 muy difícil que una persona, tenga la enfermedad que tenga, no tenga algún ejercicio que esté recomendado. Es muy difícil que digan no puedes hacer absolutamente nada. Yo no he oído ninguno, puede ser que exista, pero siempre hay un ejercicio para toda persona. Nunca es tarde para empezar, nunca jamás es tarde para empezar.
Y siempre el ejercicio hay que practicarlo de forma que sea gratificante, como decía al principio, reconfortante y placentero. Muchísimas gracias y a todos. Muchísimas gracias, Yolanda. Y te tomo la palabra, repito lo de nunca es tarde, o sea, para empezar el ejercicio físico estoy totalmente de acuerdo, así que animamos a todos a que hagan ejercicio físico y sigo aprovechando que tengo el micro. Algo que has dicho que me parece fundamental, que las personas en situación de discapacidad puedan hacer ejercicio físico en entornos naturales, con otras personas que no tienen por qué estar en situación de discapacidad, que no nos digan, no, vete a un grupo especial o vete a un grupo con personas como tú. O sea, eso no se puede permitir. Así que gracias por haber hecho esa puntualización. Dicho esto, pues pasamos a la última ponente. Ella es Virginia Angosto, es fisioterapeuta y enfermera, es especializada en neurorehabilitación y envejecimiento, trabaja con enfermedades neurodegenerativas desde 2018 y posteriormente con enfermedades raras como ELA, SED o síndrome de Best. Es fisioterapeuta y enfermera en la Asociación AFAL de Cartagena y nos trae su ponencia que lleva por título Papel de la fisioterapia en enfermedades raras. Cuando quieras. Muchísimas gracias, Virginia. Bueno, buenas tardes. Me llamo Virginia Angosto. Antes que nada me gustaría agradecer a los miembros de... Bueno, perdón por mi voz, que el cambio de tiempo me ha matado. Y siguiendo, pues me gustaría agradecer a los miembros de DGN por dejarme participar en esta ponencia y dar las gracias, que no siempre se hace, a los cuidadores principales de enfermedades raras, que tienen un trabajo muy poco agradecido y trabajan mucho y muy bien por cuidar a sus hijos y a sus familiares, en este caso como fisioterapeuta de una niña que padece una enfermedad rara. Bueno, vamos a comenzar. Me dedico a las enfermedades neurodegenerativas desde 2018. En este caso os voy a centrar en mi terapia y es que a mí me gusta fomentar la autonomía del paciente. No me gusta hablar de capacidades, sino de capacidades especiales. Cada paciente tiene una capacidad distinta de hacer las cosas y es que la fisioterapia es ejercicio y, por tanto, es a lo que me dedico. Cada uno puede hacer su actividad física de una forma diferenciada y a ello se puede adaptar y puede mantener la autonomía en la medida de sus capacidades y, como tanto, hay que fomentarlo como profesional de la salud. Os voy a hablar de dos de las patologías con las que trabajo actualmente, dos casos clínicos. En este caso son dos mujeres. Os voy a hablar del ELA y del SED, que es el... Bueno, ahora os desarrollo las enfermedades o las patologías raras. El ELA pues, es un poco más conocida que el SED. Si la conocéis es por el físico británico Stephen Hawking, al que le fue diagnosticado ELA o esclerosis lateral amiotrófica con 21 años. Esta enfermedad pues, tiene en España una prevalencia de 4.000 casos, por lo que se considera una enfermedad rara. De este hay dos tipos de enfermedad. Los síntomas varían, los signos y síntomas varían. Hay dos tipos. Está el de motoneurona superior, que afecta principalmente produciendo espasticidad, que es la que tiene Stephen Hawking, cuyo diagnóstico es anterior, y el de motoneurona inferior, que produce principalmente fasciculaciones y debilidad, que tiene un diagnóstico posterior. El inicio varía de unos pacientes a otros, igual que los signos y síntomas, pero en el 25% se produce por alteraciones en el habla, en la deglución y en la masticación, dificultad para tragar o para hablar y establecer sus necesidades, que al final es lo más importante. Aunque también se puede manifestar por una rigidez de los extremos distales de los miembros superiores e inferiores, es decir, de las articulaciones de los dedos de las manos o de los pies. En cuanto a los signos y síntomas de la enfermedad, pues destaca la debilidad, las fasciculaciones musculares,
fasciculaciones musculares, en definitiva la atrofia, rigidez muscular y articular que desemboca en espasticidad y alteraciones respiratorias. Estos pacientes son pacientes que llevarán de forma temprana una tráqueo, los que disminuye la saturación de oxígeno y en lo que es importante durante las sesiones de fisioterapia tener en cuenta pues, estos niveles, incluso monitorizándolos si fuera necesario. El diagnóstico, pues las pruebas diagnósticas van desde la resonancia magnética hasta una electromiografía para ver la conducción nerviosa de los músculos y pues pruebas genéticas porque es una enfermedad genética. En este caso, el ELA es una enfermedad que se caracteriza por la apoptosis y degeneración neuronal que va empeorando los síntomas pues, en el paciente de forma progresiva, de manera que pasa de ser una persona totalmente independiente a ser una persona dependiente que no es capaz, por las alteraciones en el habla, de manifestar sus necesidades. Por ello, durante las sesiones es importante fomentar esta capacidad de hablar y de expresarse del paciente. Bueno, después os voy a hablar del SED. El SED es el síndrome de Ehlers-Danlos. Es un síndrome raro, una enfermedad rara. Según el último estudio, uno de los estudios realizado por el Hospital Morales Meseguer, se considera un paciente de síndrome de Ehlers-Danlos a 1 de cada 100.000 pacientes o 9 de cada 100.000 españoles, por lo que la incidencia es muy rara, aunque está en estudio porque podría haber más afectados del síndrome. Actualmente se consideran 14 subtipos de la enfermedad y la más común es la hipermóvil, de la que yo voy a hablar por mi experiencia profesional. La hipermóvil se caracteriza por una elasticidad de tejidos blandos, tanto a nivel articular como a nivel orgánico. Es decir, no solo afecta a las articulaciones, en las que uno de los síntomas característicos es la luxación y subluxación, sobre todo en la articulación glenohumeral o el hombro o la articulación corsofemoral, la cadera, sino que también afecta a los órganos a nivel gastrointestinal o a nivel gastrointestinal o a nivel cardiovascular, produciendo pues, en la mayoría de los casos prolapsos o alteraciones similares. Esta distensión de tejidos blandos produce en el paciente dolores difusos, también produce alteraciones de los ritmos circadianos, que para quien no lo conozca son alteraciones en el sueño, no consiguen conciliar el sueño y toman medicación para ello, y además también produce pues, como consecuencia una serie de alteraciones neurológicas. Son pacientes que suelen tener una fisiología normal, parecer normales, pero en realidad tienen sus ciertas capacidades especiales y es que tienen sus alteraciones que son variables en tiempo y en momento de la enfermedad. El inicio pues, varía de unos pacientes a otros de nuevo y el síntoma característico son las luxaciones recidivantes sin causa previa, que suelen ser difícilmente reductibles, incluso bajo tratamiento de anestesia o analgésicos, ya que tienen un proceso especial debido a este síndrome. En cuanto al diagnóstico, pues no es preciso, se necesitan más estudios y pues, la fisiopatología de la enfermedad varía dependiendo de cada paciente. Vale, yo os voy a hablar de una sesión de fisioterapia dentro de estos dos casos, de estos dos pacientes. La sesión de fisioterapia del ELA y del SED son sesiones totalmente diferentes y enfocadas de una manera distinta. En el inicio del ELA, pues es una enfermedad que cursa con rigidez de los miembros superiores e inferiores. En cuanto a mi objetivo principal en cada una de las sesiones es mantener la autonomía del paciente durante el mayor tiempo posible. No es necesario sobrecargar al cuidador principal si el paciente puede realizarlo. Hay que fomentar la confianza en el paciente para que sea capaz de realizarlo. Y cuando ya no sea capaz de hacerlo, entonces pues, pedir ayuda y educar a esos cuidadores principales para que se impliquen en el ejercicio y en la movilización de los pacientes, las transferencias, etcétera. Cualquier cosa que pueda necesitar el paciente. Durante las sesiones de fisioterapia en una paciente con esclerosis lateral amiotrófica es importante pues, trabajar todas las capacidades que han dicho anteriormente mis compañeras de mesa, trabajar la resistencia cardiovascular, principalmente por esta disminución de la saturación de oxígeno. Es importante trabajar los pulmones, trabajar la saturación, trabajar el volumen de oxígeno en sangre, también se trabaja con la disnea y el nivel de disnea del paciente. Es importante el trabajo de los músculos de masticación y deglución,
desde la etapa inicial de la enfermedad, y es importante los ejercicios de coordinación y equilibrio y los ejercicios de propiocepción y control muscular. En estos pacientes la rigidez genera también dolor, por tanto es necesario una relajación mediante el tratamiento de fisioterapia basado en masoterapia, estiramientos, y todas las medidas de relajación muscular y articular que conocemos en la actualidad. Vale. Otro papel muy importante en este síndrome es el apoyo psicológico. Durante cada una de mis sesiones yo hablo con la paciente, le pregunto sus necesidades, intento interactuar con ella y al mismo tiempo que trabaja la capacidad cardiovascular al establecer una conversación fluida conmigo, pues me intereso a nivel psicológico e intento centrar los ejercicios en aquello que para ella es más importante. No sirve de nada trabajar la movilidad de un brazo si ese brazo ya no lo va a volver a mover. Es importante estirarlo, pero igual para esa paciente es más importante trabajar la marcha porque aún mantiene la movilidad de los miembros inferiores y, por tanto, de ahí plantear las sesiones de fisioterapia específicas para las necesidades de cada paciente. Bueno, en cuanto a la actividad física, pues para mí una sesión de fisioterapia en el ELA se puede centrar en movilizaciones de miembros superiores e inferiores, que es importante aunque ya tengan un grado de espasticidad o de parálisis muy elevado, trabajar la marcha y el equilibrio, incluso si es necesario una asistencia máxima de 1 o 2 personas durante la marcha, mantener una conversación fluida, como he explicado, para trabajar la capacidad cardiovascular y para intentar reducir la mayor parte de las alteraciones psicológicas que padecerá por la enfermedad. Los ejercicios respiratorios, la fisioterapia respiratoria también es importante en estos pacientes porque tienen dificultad debido a la debilidad de los músculos respiratorios para expectorar o para eliminar secreciones, aunque en un estado avanzado de la enfermedad ya cuentan con instrumentos electrónicos de fisioterapia electrónica, de fisioterapia respiratoria, como el Cough Assist, que para quien no lo conozca es un instrumento que genera una presión en el interior de los pulmones y favorece la salida de las secreciones de las vías distales a las vías proximales para que una vez que estén en la tráqueo o en el estómago que le ayuda a respirar se puedan aspirar mediante un aspirador con una sonda de forma estéril. La relajación y los estiramientos que son muy importantes en estos pacientes. Durante toda la sesión de fisioterapia es importante mantener la vía aérea permeable y mantener unos niveles de saturación estables. Como trabajadora de enfermedades de patologías neurodegenerativas, os he traído algunas de las herramientas que utilizo en mi terapia. La mayor parte de los pacientes con los que trabajo son pacientes con enfermedades como Alzheimer o Parkinson. Por tanto, estos son los instrumentos que mis pacientes con Alzheimer han elaborado para mí, para las terapias. Me ayudan a trabajar la coordinación y el equilibrio. Como veis, pues pone pie derecho, pie izquierdo. Esto colocado en el suelo pues ayuda a que el paciente caminando sobre él y separándolo a una distancia equidistante según las necesidades del paciente pueda establecer una marcha coordinada en la medida de lo posible o autónoma, aunque sea con ayuda. Y después os he traído distintos instrumentos que me ayudan en la fisioterapia con enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, que son unas pelotas que tienen distintas consistencias y distintos tamaños, de manera que, dependiendo del cierre en garra que padezca la paciente, porque cuando comienzan a tener espasticidad cierran la mano, incluyendo el pulgar, como muchas de las enfermedades raras que actualmente, pues dependiendo del cierre de la mano servirá un grosor de pelota u otro y dependiendo de la fuerza que tenga ese paciente en los miembros superiores, pues tendrá una densidad u otra. Vale. Entonces, una vez que os he enseñado algunas de las herramientas que utilizo en la terapia con estos pacientes de enfermedades neurodegenerativas, voy a seguir por otra enfermedad poco conocida, que es la ELA. En la asociación en la que trabajo he tenido la suerte de trabajar con enfermedades no solo neurodegenerativas, sino enfermedades raras, que han llegado a mí al azar, sin yo esperarlo, pero de las cuales estoy encantada, me gusta implicarme con mis pacientes y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido durante mi carrera profesional. El SED es el síndrome de Ehlers-Danlos, como os he explicado, es una enfermedad rara, poco conocida e infradiagnosticada. Actualmente tengo una paciente que ya es una adolescente, a la cual tengo mucho cariño y que ha establecido conmigo las sesiones del año 2020, después de la pandemia. Voy a explicar que es una enfermedad que es poco conocida y, por tanto,
¿cómo explicaros? Es como un poco infravalorada. ¿Por qué? Son niños que parecen a simple vista sin ninguna patología, pero pues debajo de la ropa o incluso a nivel psicológico pueden tener ciertas alteraciones que no puedes conocer si no hablas con ellos o si realmente no les has visto. ¿Por qué? Porque una luxación de hombro es muy fácil de tapar debajo de la camiseta, pero no sabes cuántas veces ha tenido esa luxación de hombro ni qué alteración psicológica le ha creado a esa niña. Es importante conocer, por tanto, a los pacientes. Vale, en este caso, pues lo importante de las sesiones es adaptar la condición física de la paciente, que como a nivel pulmonar, en este caso, no tiene ninguna alteración, pues puede realizar prácticamente de todo. Durante las sesiones de fisioterapia, para evitar las luxaciones articulares que son predominantes en la enfermedad, en este caso en el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, es necesario realizar pues, ejercicios isométricos la mayoría, evitando los excéntricos, para evitar que los tejidos blandos aumenten de laxitud y las dos piezas que forman parte de la articulación pues, se separen. En estos pacientes, muchas veces no es comprendido, tienen un dolor difuso. Cuando generan la luxación no es fácil de reducir porque al mismo tiempo que se produce la elasticidad de tejidos blandos se genera un aumento en la contracción de los tejidos circundantes de la articulación. Es común que cuando se produce una luxación articular se produce una distensión de los ligamentos que afianzan esa articulación, pero al mismo tiempo se produce una contracción que mantiene la articulación luxada. Por tanto, no es fácil establecer con el típico método de reducción de la articulación glenohumeral con una venda, establecer una tracción para generar la recolocación de la articulación, porque la tensión muscular es tan alta y psicológicamente les afecta tanto que aumenta la contracción aún más y genera un dolor insoportable en el paciente. Esta articulación, este síndrome, pues tiene consigo una serie de alteraciones psicológicas y una serie de alteraciones neurológicas. Pueden sufrir crisis epilépticas o incluso desvanecimientos en algunos casos, y las crisis o las alteraciones psicológicas parten de la incomprensión de la sociedad. ¿Por qué yo, teniendo un síndrome del cual parezco normal, pero tengo mis capacidades especiales, no puedo ser comprendida por mis compañeros de clase o por mis profesores de educación física? Si yo puedo realizar la actividad física, solo que necesito ciertas adaptaciones de ciertos ejercicios, ni siquiera de todos, de ciertos ejercicios durante esa durante esa clase de educación física, por ejemplo. Vale, entonces es importante pues favorecer la movilidad de las articulaciones, favorecer la fuerza de dichas articulaciones, evitar la luxación recidivante, trabajar la capacidad cardiovascular y en este caso, debido a las alteraciones que pueden padecer a nivel orgánico, ya sean gastrointestinales o cardiovasculares, pues es necesario tratar en específico estas alteraciones orgánicas, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el que tengan pues, un estreñimiento, pues hay que trabajarlo mediante la movilización del intestino con fisioterapia o también con ejercicios de suelo pélvico para controlar la musculatura pélvica y favorecer pues, la eliminación, o en el caso en el que tengan pues, una dilatación de ciertas válvulas en el corazón, pues moderar la actividad física a esas necesidades del paciente, o pues, si tiene una elasticidad a nivel bronquial, una hiperelasticidad a nivel bronquial, pues reducir en la medida de lo posible que ese paciente pueda pues, cometer ciertas infecciones o favorecer la expectoración, como ha hecho antes mi compañera, y moderar. Bueno, al final, la sintomatología variable de cada una de estas enfermedades raras me hace cada día suponer un reto, mi trabajo, mi actividad profesional, y moderar pues, la actividad que realizo cada día con mis dos pacientes en este caso. Bueno, en este pues, fortalecimiento, ejercicios respiratorios, es muy importante la relajación de los tejidos circundantes de la articulación luxada. No sirve de nada establecer un procedimiento de analgesia, ellos ya toman suficientes analgésicos por los dolores difusos que padecen, y es importante la relajación del tejido. Si lo realizas de forma brusca, no se reducirá la articulación. Es necesario relajarla, dejar al paciente descansar y, llegado el momento y en el tiempo preciso y en el tiempo que necesite la paciente, la articulación volverá a su sitio, se recolocará y si no, pues
será progresivo el cambio. Tenemos que tener en cuenta que nuestro ego profesional queda detrás de las necesidades del paciente. No sirve de nada que yo me vaya a mi casa después de una sesión habiéndole reducido la fuerza de la articulación a mi paciente, si cuando me voy a mi casa se va a morir de dolor, porque la sensación la va a tener ella. Entonces, ¿cómo vuelvo yo a su casa después del dolor que le he generado? No es importante el ego profesional, sino las necesidades del paciente. Lo vuelvo a repetir, que me he encontrado muchos egos profesionales en este síndrome. Vale, dentro de las similitudes y diferencias de ambos síndromes, pues, bueno, de ambas enfermedades, dentro de cada una de estas enfermedades raras, pues están poco investigadas. Quizá el ELA es un poco más conocido por Stephen Hawking y por el reto del agua helada, que se hizo conocido hace unos años, por ser similar a los síntomas de la enfermedad. El síndrome de Ehlers-Danlos es el menos conocido, pero igualmente relevante. Y bueno, pues en ambos por los nervios que me hacen trabarme, ambos enfermedades raras tienen en común pues, la importancia de los ejercicios respiratorios, del trabajo cardiovascular y del trabajo orgánico de los órganos, porque no solo son músculos y huesos, sino que también tienen un trabajo interno que hay que tener en cuenta. Que la terapia fisioterapéutica se debe adaptar, en este caso, a cada paciente, que cada día puede ser diferente, que los ejercicios que yo realizo hoy, mañana pueden no servir, que deben adaptarse completamente a las necesidades del paciente, que se debe adaptar el entorno a las herramientas que necesite el paciente y educar, en caso necesario, a los cuidadores principales. Yo, como fisioterapeuta, me encargo de ayudar a los familiares que necesiten, pues, ¿cómo movilizo a mi madre? Pues tienes que levantarla de esta forma, tienes que llevarla así, así te costará menos, así te dolerá menos la espalda. Yo no trabajo solo por el bienestar de mi paciente, que para mí es lo más importante, sino también por el bienestar del cuidador principal. Porque igual que le digo a los cuidadores de los pacientes con Alzheimer, si el cuidador principal no está el día de mañana, ¿quién va a cuidar a esa persona? Entonces, es importante trabajar tanto para el paciente como para su cuidador principal. Y como fisioterapeuta, pues tenemos las herramientas, la adaptación del entorno y el cuidado del cuidador principal, valga la redundancia. Y bueno, y en cuanto a las similitudes de ambos síndromes o ambas enfermedades raras, pues que son raras, que en este caso están infradiagnosticadas o son de baja relevancia, que tienen unidades minoritarias dentro de los hospitales o de los hospitales de referencia de las áreas de salud. Y la principal diferencia, pues que el ELA es una enfermedad neurodegenerativa y que el síndrome de Ehlers-Danlos pues, es una enfermedad que no es neurodegenerativa, pero que tiene otra serie de síntomas que afectan a nivel neurológico y que sus manifestaciones son principalmente físicas. Y bueno, pues muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta, te hago esta entera disposición. Hasta luego. Muchas gracias, Virginia, y enhorabuena por tener tan claro la importancia de la familia, de los cuidadores principales, que a veces a los profesionales se nos olvida. Así que enhorabuena. Bueno, pues ahora no sé si nos da tiempo a un turno de preguntas, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Pues no sé si hay preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues adelante. Yo tengo un montón, así que, Yolanda, tengo entre 2 y 3 para ti. Mira, una es ¿por qué crees que las mujeres hacen menos ejercicio? ¿Cuánto tiempo crees que sería saludable hacer ejercicio al día? Y si, esto lo pregunto, bueno, a vosotras dos, tanto a Alba como a Yolanda, si tenéis experiencias de ejercicio inclusivo. Porque te escuchaba decir que es verdad, o sea, que una persona con una enfermedad rara puede querer hacer ejercicio con otras personas, pero o sea, que no tengan su misma enfermedad o que no tengan ninguna discapacidad, pero esto es un trabajo de dos, o sea, el que quiere hacerlo con otros y otros que quieran hacerlo con esa persona. Y después tengo otra para Virginia. Muy bien. ¿Te llamas?
María Ángeles. María Ángeles, hola María Ángeles. Pues mira, respecto a las recomendaciones de qué hacer de ejercicio físico, hay unas recomendaciones generales de la OMS, pero que luego hay que adaptarlas, por supuesto, a si hay alguna patología, a la edad, pero las recomendaciones son los 150 minutos de actividad moderada a la semana, pero son recomendaciones muy generales. El caminar siempre es una actividad como muy básica y que puede estar al alcance de cualquier persona, porque podemos irnos a cualquier momento, en cualquier hora del día, o podemos adaptarla a nuestra agenda laboral, agenda familiar. Apenas necesitas un acondicionamiento físico excesivamente costoso, pero es verdad que siempre hay que complementarlo con las otras cualidades físicas, sobre todo la fuerza, resistencia y equilibrio. Luego hay que adaptarlo, o sea, hay unas recomendaciones generales, pero hay que adaptarlo. Con respecto a por qué la mujer hace menos, bueno, pues históricamente y todavía, aunque las generaciones actuales, por suerte, vamos ganando muchísimo terreno en ese sentido, pero hay una estela antigua de mujeres más mayores que, primero, en las escuelas y en los colegios la actividad física prácticamente solo estaba para los chicos. Los chicos iban a hacer a la pista a jugar al fútbol, a la pelota o a saltar al poto y las chicas se quedaban haciendo labores de la casa. La actividad física, te hablo de cosas muy generales, nos podemos meter en detalles. Es algo que como que es muy exterior, es algo que se ve, es visible, tiene que ver con el cuidado del cuerpo, tiene que ver con una condición física de fortaleza. Y los roles de género, en la fortaleza está marcada para el hombre y las mujeres pues nuestro rol social, cultural, más evidente o menos evidente, pero es el del cuidado, es dentro de casa, estar para dentro de casa y no hacia afuera. Entonces, bueno, pues seguimos esa estela. Y la mujer, el hombre generalmente encuentra tiempo para ir salir a hacer ejercicio y las mujeres hasta que no hemos hecho las camas, hemos comprado la comida, hemos comprado la compra, hemos hecho ¿no? Os reís seguramente porque os sentís identificadas, pues hasta que todo no está hecho no salimos. Cuando debería ser al revés, vamos a salir primero, a hacer lo que tengamos que hacer, nuestro baile, zumba, de lo que sea, y cuando volvamos a casa, el tiempo que nos quede, pues hacemos hasta donde lleguemos. Sin embargo, los hombres tienden a encontrar el espacio, el sitio, siempre. Bueno, pues no sé si he contestado a las dos. Y con respecto a si tengo experiencia de yo profesionalmente, inclusive, yo soy enfermera de centro de salud y no he llegado a ese nivel, pero estoy segura que las compañeras, por el perfil que tienen en ese sentido, pueden contestar mucho mejor. Bueno, yo concretamente, mis pacientes, como he comentado, son pacientes con fibrosis quística y ellos en realidad tienen esta enfermedad rara, pero tienen discapacidad orgánica, no física. Entonces, en realidad, quizás no es representativo realmente, ¿no? Muchos de mis pacientes sí que una vez que se introducen en el deporte, o incluso los más pequeños, que en la asociación también tiene un papel muy importante a nivel educacional, ¿no? Ves que lo introducen ya desde muy pequeños. Muchos de ellos practican de todo, karate, baloncesto, fútbol, parkour. O sea, si se podría llamar eso inclusión, no lo sé, porque quizá no lo experimentan sus compañeros, ¿no? Como que estén con una persona que tiene una enfermedad. Él sí lo sabe, los padres también, seguramente lo explica tranquilamente, pero quizá no es la misma barrera. Entonces esa es mi experiencia con estos pacientes. Yo como fisioterapeuta pues sí que he visto un caso de inclusión de ejercicio físico que fue una niña con síndrome de piel de mariposa, que también es una enfermedad rara, a la cual la fisioterapeuta adaptaba las sesiones a establecer la actividad física con los niños de clase. En ese caso sí, que lo vi durante mi carrera, durante mis estudios, que la fisioterapeuta encargada era una de mis profesoras y en ese caso sí que se intentaba hacer ejercicio inclusivo en las actividades físicas del deporte dentro de la actividad, y la otra inclusiva más común pues es la actividad de taekwondo, ¿no? Con el síndrome de Ehlers-Danlos, esa es la más conocida. Ahí sí que es un paciente con una enfermedad rara, física y orgánica, con niños con capacidades normales o dentro del estándar normal que se considera, que sí que está incluido. Gracias. Y bueno, si puedo voy a hacer Sí. Cuando eres mamá de un niño con una
enfermedad rara, bueno, pues la vida te pone una serie de escalones que, bueno, pues que es más difícil. No te los pone a ti, se los pone a tu hijo, porque tú lo único que haces es acompañarle, ¿no? Y realmente es un camino en el que a veces, bueno, pues puede que te sientas solo, puede que rabies, que te encuentres paredes, que te encuentres obstáculos, como digo, pero de repente, pues yo creo que soy mamá, no sé si se está notando de una niña, con una chica ya con una enfermedad rara, ¿no? Pues también te ofrece cosas muy buenas. Una de ellas es poder contar con compañeros como tenemos aquí en De Genes, pero otras son profesionales que se implican con tu hija o con tu hijo, ¿no? Y yo en ese aspecto creo que he tenido mucha suerte en esta vida y una de mis suertes ha sido tener a Virginia con nosotros. Así que quería hacerte este agradecimiento en público. Gracias. Yo solo puedo decirte que gracias, que por eso he aprendido el trabajo del cuidador principal, no solo desde tu ámbito, sino desde el papel del Alzheimer, que es lo característico, que cómo es el esfuerzo del cuidador principal y cuál es la tarea del fisioterapeuta más allá de centralizar el paciente. Y aunque no sea psicóloga, pues el hablar con mis pacientes me ayuda a establecer una buena terapia fisioterapéutica. Por tanto, gracias por enseñarme también. De todo se aprende, desde luego. Bueno, ¿hay más preguntas? Pues parece que no. Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por concluida la mesa. Muchísimas gracias a todas y a todos y espero que hayamos aprendido mucho y que hagamos todos muchísimo deporte. Hasta luego. Bueno, pero no pasa nada, si estamos en familia, estamos...